Ok. Pues bueno, amados hermanos, Adelante, muy buenas pastor. noches. Gracias por estar nuevamente conectados a esta clase del Instituto para Sembradores de Iglesias. Yo espero en Dios que lo que le estemos compartiendo cada semana sea de una gran bendición para usted y también para que en el desarrollo del trabajo del ministerio le pueda servir. Nuestro propósito es equiparlos, tal vez de manera muy sencilla, pero darles herramientas para hacer la obra de Dios mejor. Normalmente este instituto se maneja por módulos. Cada módulo es de 4 días completos y las clases son prácticamente inductivas, todas las clases, hay una gran participación, pero bueno, creo que en esencia cada semana le damos lo que consideramos que les es útil al trabajo que van a realizar, tomando en cuenta la experiencia que tenemos en el trabajo. Y bueno, los que estamos de este lado, hemos plantado iglesias, hemos trabajado en esto y pues nos ha funcionado con la ayuda y gracia de Dios. Así que vamos a hacer una oración, amados hermanos, para poner este tiempo en las manos del Señor. ¿Les parece? Vamos a orar. Señor, en este momento te damos muchas gracias por este tiempo hermoso y que tenemos para compartir estas estrategias de la plantación de iglesias. Te pido que me sigas dando sabiduría para poder compartir este tema a mis hermanos. Usa mis labios, mis pensamientos para que vayan alineados conforme a tu propósito, a tu voluntad y nos ponemos en tus manos en esta noche. Te doy gracias por mis hermanos que están conectados. También te doy gracias porque estoy seguro, Señor, que hablarás en nuestro corazón y sobre todo el tema de hoy. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien. Voy a dar algunas indicaciones para poder desarrollar la clase del día de hoy. Estas indicaciones tienen que ver que básicamente vamos a estar revisando primero a los Corintios o Tesalonicenses capítulo 2, pero amados hermanos, hay algunas cuestiones que necesito preguntarles o que juntos vayamos a descubrir lo que la Biblia nos dice. El tema de hoy se llama el sembrador como líder. Ese es el tema del día de hoy, el sembrador como líder. Yo creo que al escuchar la palabra líder, pensamos en una persona que influye, una persona que tiene cierta influencia con otras personas. Pero vamos a ver desde un aspecto bíblico y en un aspecto enfocado al trabajo de sembradores de iglesias. Y bueno, el propósito de esta lección es trabajar con el carácter y estilo del sembrador de iglesias. Y uno de los pasajes que vamos a utilizar el día de hoy es Primera a los Tesalonicenses capítulo 2. Así que yo te invito a que tengas ahí, que bueno, porque veo que algunos están escribiendo, ten en tu mano tu Biblia, tu cuaderno de notas, por favor, porque en este pasaje Pablo nos describe su estilo de trabajo y la actitud que él tomó frente a los creyentes en Tesalónica. Pablo nos va a servir como un ejemplo para establecer nuestro estilo y filosofía de ministerio. Cuando se siembra una iglesia, amados hermanos, es muy importante hacerles saber a las personas que colaboran con nosotros cuál es el carácter o el estilo o la filosofía de trabajo que Dios nos ha dado. A veces usar la palabra filosofía para muchos crea un poquito de escándalo, pero es importante que nuestros hermanos con quienes nos apoyamos para sembrar una iglesia conozcan el criterio que vamos a trabajar, conozcan la visión, el propósito y las metas que uno persigue al estar haciendo el trabajo de siembra de iglesias. Así que me voy a permitir entonces volverles a recordar la visión del Instituto para Sembradores de Iglesias. Y si usted recuerda, es una iglesia en cada comunidad, sembrada por miembros comunes, capacitados con habilidades prácticas, alentados a trabajar juntos. Así que ténganlo presente. Le voy a pedir a mi hermana Patti que vaya poniendo la diapositiva. Ahí vamos a tener la cita bíblica. El día de hoy estoy utilizando la
la versión, la palabra de Dios para todos, que comúnmente se conoce como la PDT. Entonces vamos a ver el sembrador como líder. Muy bien. Permítame un segundito mientras se pone en pantalla lo que vamos a ver. Amados hermanos, si usted nota ahí, dice la primera diapositiva, el propósito de esta lección es trabajar con el carácter y estilo del trabajo del sembrador de iglesias. Uno de los pasajes que utilizaremos para trabajar este tema es 1 Tesalonicenses capítulo 2. En este pasaje, Pablo nos describe su estilo de trabajo y la actitud que tomó frente a los creyentes en Tesalónica. Pablo nos sirve como un ejemplo Pablo nos sirve como un ejemplo para establecer nuestro estilo o filosofía de ministerio. ¿Qué es carácter? Antes de ver a la siguiente diapositiva, me gustaría, ¿qué entiendes o qué sabes tú sobre la palabra carácter? ¿Qué es carácter? No te voy a pedir que lo busques como una definición, pero para ti, ¿qué es carácter? Me gustaría leer algunos comentarios que usted va a poner en pantalla y esto nos va a permitir de alguna manera pues seguir con esta clase. ¿Qué es carácter? Les adelanto que la palabra carácter viene del griego, que significa la palabra grabar. Pero ¿qué es carácter? A ver, quiero leer algunos comentarios. Es la esencia que nos distingue, Erika, muy bien. Lo que te distingue de los demás, estoy totalmente de acuerdo con lo que se está escribiendo ahí en el chat. Muy bien. Tener decisión, muy bien, Araceli, también tiene que ver con eso. Cualidades de una persona, completamente de acuerdo, cualidades de una persona. Les vuelvo a recordar las recomendaciones del día de hoy, es que vamos a estar interactuando mucho. Yo les voy a pedir mucho la participación porque quiero que juntos descubramos lo que la Biblia nos enseña. De hecho, encontré aquí algo que dice carácter y si usted recuerda, hermano, en el aspecto bíblico cristiano, el propósito de Dios para nosotros es desarrollar el carácter. Y hay una cita bíblica que me gusta que está en Proverbios 17:3, que dice que el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Es Dios el que va a trabajar en nuestro carácter. Es Dios que forma ese carácter. De hecho, el carácter que tenemos nos sirve perfectamente para cumplir los propósitos de Dios. Hay quienes se quejan de su carácter. Hay quienes piensan que tienen un carácter, fuerte o débil, pero para los propósitos de Dios son útiles y son buenos. Entonces, en el carácter del Espíritu Santo trabaja con nosotros y el creyente manifiesta el trabajo de Dios que hace con nosotros, lo va a manifestar a través de nuestra personalidad, la manera como Dios está manifestando a través de cómo respondemos ante circunstancias, ante situaciones, cómo nos dirigimos hacia las personas. Y hoy podemos mencionar muchas cosas, pero vayamos entrando un poquito en materia y vamos a ver primero a los Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a ver prácticamente todo el capítulo. Vamos a estar analizando casi versículos por versículos, pero quiero, amados hermanos, que cuando entremos ahorita a la lectura bíblica, vayamos descubriendo a través de las citas bíblicas qué es lo que el apóstol Pablo nos va a mostrar y descubrir juntos todas las características que la Biblia menciona acerca del liderazgo. ¿Qué es un líder entonces? Y a través de esta cita bíblica de Tesalonicenses lo vamos a descubrir. Así que le voy a pedir a mi hermana Patti la siguiente diapositiva. Ahí vamos a tener esta primera parte de cita bíblica. Prepárese con sus respuestas, prepárese con lo que usted va a comentar. Todos vamos a participar, todos vamos a aprender
todos vamos a descubrir. Dice, hermanos, ustedes saben que nuestra visita no fue tiempo perdido, pero como ya saben, antes de llegar a su ciudad, sufrimos mucho y nos insultaron en Filipos. Cuando llegamos a su ciudad, muchos estaban en contra nuestra, pero Dios nos ayudó a ser muy valientes y a contarles la buena noticia de salvación. A través de la Biblia, amados hermanos, vamos entonces a ir descubriendo acerca de las características o lo que la Biblia menciona acerca de un líder. ¿Qué es un líder? Y vamos a poner en perspectiva ahorita al apóstol Pablo. Pablo es el líder que vamos a estar analizando. ¿Cómo es el liderazgo del apóstol Pablo? ¿Cómo es el carácter del apóstol Pablo? ¿Y cuál es el estilo de trabajo que el apóstol Pablo realiza? Si usted recuerda, uno de los grandes sembradores de iglesias fue precisamente el apóstol. A él se le atribuye prácticamente todo el Nuevo Testamento y tenemos testimonio de cómo el apóstol Pablo iba de ciudad en ciudad levantando nuevas iglesias, pero no solamente nuevas iglesias, iba levantando ancianos, líderes con un carácter muy especial. Pablo, si conocemos el antecedente de Pablo, pues era un hombre celoso de su religión, un hombre que persiguió a la iglesia y que en una persecución rumbo a Damasco, él tuvo un encuentro con Jesús. De hecho, algunos años, cuando la gente supo que Pablo iba a las sinagogas a enseñar las escrituras, muchos empezaron a dudar realmente si la conversión de Pablo había sido sincero. Inclusive algunos tenían temor. Pero al paso del tiempo empezaron a conocer a un hombre completamente transformado por Dios, con un carácter moldeado por Dios, útil para los propósitos de Dios en el trabajo del ministerio. Entonces, este capítulo de Tesalonicenses, lo vuelvo a mencionar, nos va a hablar mucho acerca de ese estilo de quién es Pablo como líder. Y dice, hermanos, ustedes saben que nuestra visita no fue de tiempo perdido. Era un líder que constantemente visitaba a las iglesias que él estaba sembrando. Era un hombre que tenía ese interés del ver cómo estaba la gente que él había anunciado el evangelio de Jesús. Cuando uno hace una visita a una persona, ya a veces como pastores le llamamos visita pastoral, y en esa visita pastoral nos gusta, aparte de fomentar el amor a través de las relaciones, conocer un poquito el contexto de los hermanos, inclusive ayudarles si hay alguna problemática, entre en confianza. Pablo tenía ese corazón de pastor, ese llamado pastoral, y tenía un sentido paternal que Pablo constantemente visitaba en las oportunidades que él tenía, porque si usted y yo recordamos, creo que Pablo fue uno de los hombres que mayor persecución tuvo por predicar el evangelio, y muchas de sus cartas inclusive fueron escritas en la cárcel. Pero eso no impidió que el apóstol Pablo, ya sea visitándolos personalmente o enviándoles una carta, él estuviera al pendiente de las iglesias. Entonces, ahorita de lo que yo comente, usted va a responder algunas cosas de Pablo. Y dice el versículo 2, pero como ya saben, antes de llegar a la ciudad, sufrimos mucho, nos insultaron en Filipos, y cuando llegamos a la ciudad, muchos estaban en contra nuestra. Pablo aquí está describiendo que la oposición a la cual él se enfrentaba al entrar a una ciudad, todas las dificultades de como líder ha tenido para llevar el evangelio o para visitar a los hermanos, pero vemos que a pesar de todas las dificultades que él tenía para entrar a la ciudad y aún de las burlas que le llegaron a hacer o los insultos que él recibió, él como líder mostraba tener un carácter tenaz, un hombre valiente, un hombre que confiaba en Dios y quería cumplir siempre ese propósito de amor de visitar a los hermanos. Pero dice aquí, pero Dios nos ayudó a ser muy valientes y a contarles las buenas noticias de salvación. ¿Qué me habla de este líder? Un hombre que dependía plenamente de Dios, un hombre
que buscaba siempre el respaldo de Dios. Un hombre que reconocía que su fuerza como líder y ese deseo de ir a visitar a los hermanos era por Dios. Entonces, mencionando lo que acabo de decir, ¿qué características usted encuentra en estos dos primeros versículos acerca del carácter o, o el liderazgo del apóstol Pablo? Me gustaría ver algunos comentarios, solamente centrado en estas citas bíblicas que acabamos de mencionar. ¿Qué cualidades encuentras de Pablo en estos dos primeros versículos de la Biblia? Ahorita que aparezcan los comentarios los voy a leer, espero que fue amoroso y paciente, perfecto. Valiente, muy valiente, sí. De hecho, a veces, hermanos, que cuando hay una situación difícil, aún para entrar a la ciudad, muchas veces se requiere valor. Yo les voy a platicar algo muy, con un breve testimonio. Una de las cosas que formó mi carácter como sembrador, yo tuve la bendición de que mi papá fue sembrador de iglesias, resistente, gracias Erika, muy resistente, cierto. Y somos de entregado, Mau, muy entregado al apóstol Pablo, entregado a Dios y entregado al servicio. Había determinación, ya ve, todas estas cualidades las vamos si gusta alguien anotarlas, nos va a servir porque al final vamos a hacer un resumen de lo que es el liderazgo, el líder, porque lo que vamos a aprender de Pablo nos va a llevar a nosotros a entender cómo está nuestro liderazgo. Le comentaba que mi papá sembraba iglesias en un lugar muy difícil donde había oposición, él estuvo en la cárcel, a veces para entrar a la ciudad, la gente nos esperaba armada para impedir que nosotros llegáramos y algunas veces fuimos balaceados. Y yo veía que mi papá una y otra vez, a pesar de lo que vivíamos, de que me habían metido a la cárcel, que muchas veces fui golpeado, él insistía en volver a regresar a ese pueblo. Y eso me hace recordar a Pablo, las veces que era resistente, como lo anotaron, tenaz, amoroso, perseverante. Había un amor tan grande, el amor de Dios y el amor que le tenía en ese caso a los tesalonicenses, que no le importó todo eso. Él quería predicar el evangelio de Jesús. Ok, vayamos a los siguientes dos versículos, la siguiente diapositiva, versículo 3 y 4. Dice la palabra de Dios, mire lo que dice aquí. No estábamos equivocados en lo que hablamos, tampoco hablamos con malas intenciones ni buscamos engañar a nadie. Al contrario, hablamos como quienes han sido aprobados por Dios con la misión de dar a conocer las buenas noticias. No estamos tratando de agradar a ningún ser humano, solo buscamos agradar a Dios, quien juzga si nuestro corazón es bueno o malo. A ver, voy a leer algunos comentarios, vaya viendo aquí la cita bíblica y qué otras cosas usted está encontrando o descubrimos de Pablo en estos dos versículos. Si quiere, si usted gusta, lo puede leer otra vez con cuidado y a la vez que lo va leyendo, puede ir descubriendo algunas características. Vimos que fue resistente, que fue tenaz, amoroso, apasionado, entregado, pero aquí nos habla de algo más. Humildad, muy bien. Un hombre humilde, gracias. De hecho, sí, el ser un líder no nos hace ser arrogantes. El ser líder no, era muy sincero, ok, sí. Era un hombre veraz, si usted quiere agregarle ahí, porque él comienza diciendo, no estábamos equivocados de lo que hablamos. Pablo estaba muy seguro en lo que predicaba. Y él sabía que él tenía muy buena intención de que la gente conociera de Jesús.
El mensaje de Pablo no estaba amañado en trampas. Era determinado, Erika. Sí, Erika, muy bien. Y me gusta cuando dice, no había malas intenciones ni buscaba engañar a nadie. Pablo era tan veraz que el evangelio que él predicaba era celoso de ese evangelio. Y esa verdad y ese Jesús al quien él había conocido, él lo predicaba. No por ganancia, sino por engañar a la gente. Él quería que la gente conociera la verdad. Dice el versículo 4, al contrario, hablamos como quienes han sido aprobados por Dios. Él hablaba con esa seguridad de que él tenía el respaldo de Dios y con la misión de dar a conocer las buenas noticias. Él tenía una misión, un propósito por el cual él no se movía. Y quiero que, ¿qué opinan ustedes cuando Pablo dice, no estábamos tratando de agradar a ningún ser humano, solo buscamos agradar a Dios? La pregunta es, ¿habrá quienes quieran agradar al hombre y no a Dios? La respuesta puede ser que sí. Dentro del liderazgo que muchas veces Dios nos permite, obediente. Gracias, Araceli. Muy bien. Hay quienes en el liderazgo, hermanos, de verdad que tratan de agradar al hombre. Y Pablo lo sabía perfectamente. Hay mucho peligro cuando se trata de agradar al hombre. Cuando se quiere hacer lo que el hombre quiere, no lo que Dios quiere. Se puede caer en esa trampa, sí. Voy a poner un pequeño ejemplo. A veces en nuestras iglesias hay hermanos que tienen ciertas posibilidades de apoyarnos, aún económicamente, pero a veces es un riesgo porque a veces ellos apoyan o aportan a la iglesia, pero a veces quieren ciertas cosas que el pastor ceda y es donde no deben encajar eso. Nunca busquemos agradar al hombre. Si tú predicas la verdad, predica esa verdad, aunque a otros no les guste. Si alguien te dice que no prediques sobre el pecado, no trates de agradar a esa persona. Tú predica lo que Dios te dé para predicar. Trabaja con la visión de Dios. Ok, vamos avanzando. Versículos 5 y 6 dice la Biblia. Ustedes saben que nosotros no hemos tratado de convencerlos hablando bien de ustedes. Tampoco queremos que nos den dinero. Dios es testigo de que no tenemos nada que ocultar. No buscamos ningún reconocimiento de ustedes ni de nadie. Qué interesante ver a un líder como Pablo. Qué veraz, qué honesto, qué apasionado y qué entregado a la obra de Dios. Pablo empieza diciéndole a los tesalonicenses, ustedes saben que nosotros no hemos tratado de convencerlos hablando bien de ustedes. Es que ustedes son lo mejor, son muy buenas personas, es la mejor iglesia que he visitado, son los meros, meros. No, no los elogió con palabras. Él fue muy honesto al hablar con los tesalonicenses. Él se mostraba con veracidad y, y sigue diciendo, tampoco queremos que nos den dinero. No había ningún interés económico en Pablo. Ahora, como pastor, como ministro del Señor, él tenía ese derecho y realmente no es ningún pecado. A veces se discute en las iglesias si el pastor debe de recibir o no recibir las ofrendas o diezmos. Pero mire, la Biblia dice que tengamos a los ministros en doble honor y habla de la palabra honor, tiene que ver con honorarios. Y también dice que el obrero es digno de su salario. Pero a pesar de estas verdades que tenemos y que Dios nos bendice, Pablo está diciendo, yo no estoy buscando ningún interés económico de ustedes. No me interesa el interés económico. Y dice, tampoco, dice, Dios es testigo de que no tenemos nada que ocultar. No buscamos ningún reconocimiento de ustedes ni de nadie. Su vida era completamente transparente, que nada tenía que ocultar el apóstol. Y aparte, él no estaba buscando que se le reconociera, ¿no? Reconozcan mi trabajo, reconozcan que le visité, reconozcan esto. No, Pablo era un hombre tan humilde que, que dentro de ese liderazgo que él estaba ejerciendo en Tesalónica, el interés realmente era Cristo. El interés era un mensaje veraz. El interés era esa paternidad que él tenía con ellos.
No había otro interés. Y cuando nosotros tomamos este papel de liderazgo en nuestras iglesias, en el lugar donde Dios nos ha puesto, tenemos que tener este ejemplo de Pablo. ¿Qué interés te mueve a ser líder, o ser pastor, o ser sembrador de iglesias? Sigamos. Versículo 7. Como apóstoles de Cristo, podríamos haber impuesto nuestra autoridad, pero hemos sido muy tiernos con ustedes, con ese cariño que una mamá de leche muestra hacia los hijos que ella misma concibió. A ver, ¿qué opinan de estas palabras que Pablo está expresando en su liderazgo? Él no se mostró como aquel apóstol de la autoridad, sino aquí nos habla de la posición como líder. ¿Cómo se mostró Pablo, según lo que acabamos de ver? Tierno. Se imagina, yo no sé si tú te imaginas a Pablo como un hombre tierno. Ahora voy a decir algo con mucho respeto, no me lo tomen a mal, pero amados hermanos, a lo que yo veo con Pablo, Pablo no se mostró como hoy en día algunos muestran a sus apóstoles. El gran apóstol. Honramos a nuestros amados pastores y a un apóstol. Él es desinteresado, Mausí. Y a veces creemos que, no, hombre, es que es el siervazo de Dios, el apóstol. No, Pablo no venía con ese tipo de reconocimiento. Pablo, al contrario, y tampoco mostró esa autoridad, de decir, bueno, yo aquí soy la autoridad. Este mostró y pone aquí un ejemplo como una mamá que da leche y muestra hacia los hijos. O sea, era tan tierno, tan amoroso con ellos. Yo soy papá, no tengo el sentido materno, pero como papá me gusta abrazar a mis hijos. Inclusive me gusta besarlos. Me gusta decirle cuánto los quiero y cuánto los amo. Y como papá muestro y trato de mostrar el mejor ejemplo, porque sé que ellos imitan muchas cosas que nosotros les enseñamos a través del ejemplo. Y como líder, Pablo les está modelando un ejemplo de liderazgo completamente diferente a lo que mucha gente ha concebido el liderazgo. A veces el liderazgo alguno lo tiene como un margen de autoridad para someter a la gente, como alguien que quiere estar ahí dominando y ser controlador con la gente. Y hay gente que es tan controladora que asfixia a los demás o tan autoritario muchas veces. Y vemos que el liderazgo que Pablo está ejerciendo es un liderazgo paternal o maternal, como él dice, como una madre que le está dando leche a su hijo. Con tanto amor los cuidaba y con tanto amor se preocupaba que él les ofrecía lo mejor de sí mismo. Yo creo que como líderes, si ponemos ahí una lista de todo lo que yo encuentro en el liderazgo, una de las cosas que podemos anotar ahí es ese sentido de paternidad y ese sentido de amor que el líder tiene que mostrarle a la gente. Amoroso, Angie, exactamente, amoroso. Este amor de Dios se mostraba en lo que él hacía. No lo decía de labios. Pablo lo demostró una y otra vez cuánto amaba a Jesús y cuánto amaba a la iglesia. Tal es así que fue hasta la iglesia de Tesalónica, aún tomando todos los riesgos. Sin embargo, lo hizo por amor. Siguiente, vamos a ir descubriendo. Versículo 9 dice, hermanos, sé que ustedes recuerdan lo duro que trabajamos día y noche. No quisimos ser una carga para ustedes. Por eso no les pedimos ningún salario por nuestro trabajo de anunciarles las buenas noticias de Dios. ¿Eh? No era dependiente solamente de tener las ofrendas y diezmos. Él, muchas veces en su amor como líder, él no quería hacer una carga a los hermanos. Él trabajaba y dice que ustedes recuerdan lo duro que trabajamos día y noche. Un hombre habla de un líder trabajador, un líder que ha aprendido a no ser carga a los demás, como diciendo hoy, ahora tenemos la obligación, ¿verdad?, de pues apoyar económicamente a nuestro líder. Amados hermanos,
Yo conozco a muchos de nuestros amados pastores, sobre todo en nuestra red de comunión, que trabajan y trabajamos, yo trabajo. Yo me gusta trabajar, siempre he trabajado, aún tengo muchos años de pastor, pero muchas de las cosas que Dios nos ha permitido es trabajar, para no se cargan nuestros hermanos. Me acuerdo que en una ocasión estábamos levantando diezmos y ofrendas, tenía una congregante que se llama Sandy, y me decía, pastor, es muy poco lo que se levanta en esta iglesia, ¿qué va a hacer de usted? No, no te preocupes, dependemos de Dios, pero trabajo para no se carga a mis hermanos. Al contrario, si trabajo y puedo apoyar, o sea, vamos a trabajar juntos. Todo lo que hacemos es para el Señor. Pablo, entonces, era tan el compromiso que tenía con Dios, era un liderazgo de amor, era un hombre apasionado, un hombre entregado, que aún él no quería hacer carga a los hermanos. ¿Qué sucede cuando uno de nuestros líderes llega a ser una carga para nosotros? Es bien difícil. Ok. 10, versículo 10. Ustedes y Dios son testigos de cuando estuvimos con ustedes. Los creyentes nos comportábamos de una manera santa, número uno, justa y honesta. Tres cosas que menciona Pablo. Ya saben muy bien que nosotros tratamos a cada uno de ustedes como un padre trata a sus propios hijos. Los exhortamos, consolamos y animamos a vivir de una manera que honre a Dios, quien nos invita a entrar en su reino y en su gloriosa presencia. Aquí menciona algunas características interesantes de liderazgo, y yo a veces me pongo aquí en esta parte de Tesalónicas como el corazón de un líder. ¿Cuál debe ser el corazón de un líder? Un líder llamado por Dios, un líder que está sirviendo a Dios, un líder que reconoce que su servicio a Dios impacta el corazón de los hermanos. Vuelvo a mencionar algunas partes que menciona Pablo. Dice, ustedes y Dios son testigos de cuando estuvimos con ustedes. Pone a Dios y a ellos como testigo de sus acciones y de todo lo que él hace. Los creyentes nos comportamos de una manera, por eso lo recalqué. ¿Cuál era el comportamiento de Pablo? Santa, justa y honesta. ¿Cómo debe ser nuestro líder? ¿O cómo debemos nosotros ser como líder? Por eso yo les decía que este era el corazón del liderazgo. Tenemos que tener una vida apartada para Dios, santa. La palabra justa también tiene que ver con la palabra el que no practica el pecado. Y honesta. Lo que hacemos, lo que decimos, o más bien lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos, o viceversa, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Nos habla de integridad, ser honesto. Allí, adelante. Usted siga participando, ¿eh? Si avanzamos un poquito rápido, se recuerda que a veces el tiempo nos come, el tiempo nos hace avanzar mucho, pero usted siga, todo lo que usted vaya poniendo en el chat, a la medida que usted lo ponga, lo voy leyendo. Quiero que eso se quede en el corazón de nosotros. Ahora, el ser santo, justo y honesto es algo que Dios va a trabajar en nosotros. Usted y yo sabemos que la palabra santo es apartado para Dios. Dios nos ha apartado para un servicio para Él. Somos una nación santa y un pueblo querido. Justo tiene que ver con eso, de no practicar el pecado, porque somos los hijos de Dios y una vida íntegra. Y dice, y ya saben muy bien que nosotros tratamos a cada uno de ustedes como padre trata a sus hijos, pero nos menciona la forma como Él los trata como líder. Él los trata y los exhorta, los consola y algo más, los animamos a vivir de una manera que honre a Dios. ¿No se le hace interesante que así debe ser nuestro liderazgo? Una manera que nosotros como líderes muchas veces exhortamos, consolamos, pero un punto importante, enseñamos a los hermanos a vivir de una manera que honre a Dios. Sigo leyendo, versículo 13. Siempre damos gracias a Dios por la manera en que ustedes aceptaron el mensaje de Dios. Eran agradecidos.
porque no lo recibieron como palabras humanas, la recibieron como es en realidad, la palabra de Dios, y ese mensaje está actuando con poder entre ustedes y los que creen. Era un hombre agradecido y un hombre que sabía cómo los hermanos habían aceptado el mensaje de verdad. El hombre era tan efectivo en lo que hacía, pero era efectivo no por él, porque hablaba la verdad y había afectado de manera positiva la vida de los creyentes. Sigo leyendo. Hermanos, ustedes siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios que pertenecen a Jesucristo, que están en Judea. Allí, el pueblo de Dios sufrió mucho a causa de los otros judíos. Y lo mismo ha pasado con ustedes, pues han sufrido mucho a causa de sus propios compatriotas. Les está dando ánimo a la iglesia, un hombre que sabe perfectamente la situación real de los hermanos de Tesalónica. Conoce su realidad. Mira, ¿sabía que hay líderes que no conocen la realidad de los hermanos? No saben la situación en la cual ellos están viviendo, desconocen, porque se han centrado en ellos es el liderazgo y solamente ven para acá, pero no ven para allá. Y Pablo nos está mostrando que él tenía una visión clara de las necesidades espirituales de los hermanos. Él podía ver con claridad lo que estaba sucediendo. No estaba ajena de las circunstancias. Versículo 15. Hablando de los judíos de Judá, dice, ellos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos obligaron a abandonar el país. Ellos no agradaban a Dios y están en contra de todos los seres humanos. Está hablando de los religiosos en la época de Pablo. Nosotros tratamos de enseñar el mensaje de Dios a los que no son judíos para que se salven, pero los judíos no nos han dejado anunciar esas enseñanzas. Miren, qué difícil. Los mismos judíos se lo impedían. Dice, por eso están añadiendo cada vez más pecados a los que ya tienen, pero la terrible ira de Dios se ha descargado contra ellos. Reconocía que Dios era su justicia. Él sabía y amaba a su pueblo porque él era judío. Él sabía acerca de la justicia de Dios y él conocía que de alguna manera ellos estaban impidiendo el mensaje, pero me hablan de un líder que ama aún a los que los persiguen, pero él entiende que su justicia depende de Dios. Versículo 17. Hermanos, estuvimos separados de ustedes por corto tiempo, pero aunque no estábamos presentes, nuestro corazón y pensamiento seguían con ustedes. Teníamos muchas ganas de verlos e hicimos todo lo posible por hacerlo. En verdad queríamos ir a verlos. Y yo mismo traté de visitarlos varias veces, pero Satanás siempre nos los impidió. Hay oposición cuando hacia el líder, sí. Aquí vemos un ejemplo claro que el apóstol está explicando a los hermanos ese deseo de verlos y él lo expresaba y aunque no estuvimos presentes o teníamos el deseo de verlos, siempre en nuestro corazón y pensamiento estaban ustedes. Un líder, hermano, siempre debe de tener presente en su corazón y en su pensamiento a las personas que Dios pone a nuestro alrededor. No sé si yo a veces le he dicho a alguien, cuando alguien te pide que ores por él, ora por él. Las personas confían que nosotros oramos o que lo estamos haciendo, pero tenemos que orar por ellos. Me voy rapidito. Algunas cosas le voy a pedir que ustedes lo vean en casita. Versículo 19. Miren lo que dice Pablo. Me gusta cómo expresa esta carta en el versículo 19 porque dice, ustedes son nuestra esperanza, nuestra alegría y la corona que llevaremos con mucho orgullo cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Verdaderamente ustedes nos hacen sentir orgullosos y alegres. ¿Qué opinan de estas palabras de Pablo? A ver si hay alguna oportunidad en el chat. ¿Por qué Pablo decía estas palabras? ¿Por qué Pablo expresaba que ustedes son nuestra esperanza?
A pesar de lo que ya vimos ahorita, revisando los versículos anteriores, ¿por qué Pablo expresaba eso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Nadie en el chat? A ver, hola. O están de alguna manera como asimilando un poquito lo que mencionamos. Hoy fue así más de lo que dice la Biblia. Es interesante descubrir todo lo que Dios nos dice, ¿verdad? Hay una esperanza, hermanos, el saber que el trabajo que hacemos para el Señor y el ver que las personas lleguen a Dios y el cumplir esa misión de guiarlos hacia Dios, nos llena esa esperanza de que Dios estará con nosotros. Dice Erika, porque con la confirmación de lo que se predicaba valía la pena. Sí, estoy completamente de acuerdo. Todo lo que hacía Pablo, el ir, valía la pena. Personas de buen testimonio, sí, Pati, de verdad que sí. Mucho del esfuerzo que hacemos por predicar, por sembrar una iglesia, por enseñar a los hermanos a que amen a Jesús, va a valer la pena. De verdad que vale la pena. La persona que sembró en mí, dice, es porque son el fruto del trabajo de lo que enseñaba Pablo. Completamente de acuerdo, Alejandro, completamente de acuerdo. Es bonito, hermano, saber que lo que Dios ha puesto en el corazón y el influir con otros, ver ese fruto de trabajo es una bendición. Quería yo expresarles, por ejemplo, la persona que a mí me predicó, que me discipuló, que me guió a las cosas de Dios, ya no está conmigo, ya esta persona ya está con el Señor, pero un día nos veremos en la eternidad y estarán contentos por lo que Dios hace, porque nada de lo que hacemos para Cristo es poco. Ah, me gustó, de verdad, y lo debemos hacer como Pablo, con la misma actitud. Ahora, de lo que hemos estado leyendo, a ver, hágame así como, mencióneme así a grandes rasgos, ¿cómo era entonces Pablo como líder? ¿Qué dirías? ¿Qué opinión tú tienes de Pablo como líder, de lo que acabamos de leer? Porque nosotros como líder tenemos que llevar a la gente a que ame a Jesús y que viva de la manera que Dios quiere. Y aún que sirva como Dios quiere. Yo este domingo tuve la oportunidad de tener una reunión con la iglesia. Yo les decía, les voy a presentar el criterio de cómo vamos a trabajar. No había hecho esto porque es una iglesia nueva. Di oportunidad que trabajemos en diferentes áreas con el único propósito de conocerlos, pero sabía que a veces, muchas veces al liderazgo hay que probarlos con el buen sentido, no de probar a ver si son, simple y sencillamente probar su corazón. Pati, el gran ejemplo conforme al corazón de Dios. Exacto. Un líder debe ser así. Era persistente, amoroso y firme en su idea, en su ideal de servir. Perfecto, Erika. Era un buen pastor, claro. Era un buen maestro, claro. Era trabajador, sí. Aún teniendo derecho de que le ofrendaran, sí, pero él decía, yo también no quiero ser carga. Como él pudo haber trabajado de tiempo completo, no es malo, es bueno, pero hay que trabajar para el Señor. Ok, me voy con esto porque si no nos va a comer el tiempo. Y yo les pido que lean en su casita. Mandé a esta la clase, pero sí les va a gustar mucho. Me voy con esto. Entonces, quiero enseñarles brevemente una definición de líder. Espero que alcancen a ver la pantalla. Gracias. Oye, qué amoroso. Sí, eso lo quiero tomar como un aspecto muy general, sencillo, pero hablando de una definición de líder, sería con habilidades dadas por Dios, tomando lo que había en Pablo, y con la responsabilidad dada por Dios sobre un grupo específico del pueblo de Dios para cumplir los propósitos de Dios en su comunidad. Lo voy a volver a mencionar. Un líder es una persona con habilidades dadas por Dios y con la responsabilidad dada por Dios. ¿Usted ve a Pablo responsable? Claro. Sobre un grupo específico del pueblo de Dios para cumplir los propósitos de Dios en su comunidad. ¿Lo ve a Pablo responsable? Claro. Sobre un grupo específico del pueblo de Dios para cumplir los propósitos de Dios en su comunidad. Sobre un grupo específico del pueblo de Dios para cumplir los propósitos de Dios en su comunidad.
No es nuestro propósito, era el propósito de Dios. Viendo esta definición de liderazgo, ¿ve algunas características de Pablo? Sí. Yo lo quise poner de esta manera, utilizando ya una definición, pero lo tomé de ahí precisamente, fue mi resumen del liderazgo de Pablo y se los quería compartir. A mí me gusta ser líder, yo le decía, más que amigo, quiero que me veas como un padre también, un padre espiritual, una persona honesta, una persona que trabaja, una persona celosa de la palabra. Me voy más adelante. Hay 4 áreas, amados hermanos, relacionadas con el liderazgo. Solamente lo voy a mencionar, por cuestión de tiempo no vamos a comentar de ellos. Estas 4 áreas tienen que ver el estilo de líder. Somos líderes, pero cada quien tiene su propia personalidad, su propio estilo. Hay líderes y aquí vamos con los temperamentos, que no lo vamos a mencionar, pero mucho tiene que ver el temperamento y el carácter del líder. Pero cada líder tiene su estilo, pero si está alineado a los propósitos de Dios, ese estilo va a agradar y va a bendecir a otros. La filosofía de vida, el concepto que él tiene de vida, pero fomentado y cimentado en la palabra de Dios, no como la vida que nosotros vemos. Hay una cosmovisión de cómo vemos las cosas, pero tenemos que ver la vida conforme a las escrituras. Tenemos que tener una teología clara de lo que es la iglesia, tener bien definido qué es la iglesia. Cuando yo entiendo y comprendo qué es la iglesia, yo como iglesia, entonces yo puedo ser un buen líder. Y tenemos que tener una dirección cultural. Al final de cuentas, nos vivimos y nos movemos en un contexto cultural, en un área. Voy a poner ejemplo, somos muy mexicanos y como mexicanos culturalmente somos gente muy abierta, muy alegre. De acuerdo al lugar donde estemos o a la ciudad donde pertenezcamos o en la comunidad, eso nos va a ayudar para ser un buen líder. Pablo tenía esa facilidad. No era como Pedro, que Pedro se quería hacer gentil con los gentiles y judíos con los judíos. No, Pablo realmente tenía una empatía en el lugar que él iba. Él se acomodaba y encajaba perfectamente con los de Tesalónicas, con los de Corintios, con los de Colosa. Inclusive les llegaba a exhortar de manera diferente. El trato de Pablo uno con otro era completamente diferente. Pablo con unos era más amoroso, con otros los regañaba un poco más, porque él conocía, él manejaba bien ese contexto cultural de donde él estaba. ¿Y cómo podemos evaluar a nuestros líderes? Bueno, aquí puse 7 cosas para ver realmente si la persona califica, ¿no? Esto solamente es como un concepto, te lo quiero llevar. Tenemos que reconocer si esa persona tiene el llamado de Dios, el llamado de Dios, ese respaldo y los dones que Dios le ha dado. Lo segundo, ese deseo personal de servir a Dios, esa pasión por cumplir las cosas y los propósitos de Dios. Que haya alcanzado la madurez cristiana, que tenga esa madurez para poder de alguna manera tomar inclusive decisiones y dirigir y tener el criterio de trabajar en la obra de Dios, que también tenga que ver con la experiencia. La experiencia cuenta mucho. Bueno, algunos son muy nuevos, pero a través del trabajo y de estar sirviendo a Dios, pues uno va adquiriendo experiencia, pero también cuenta mucho la experiencia que hemos tenido. También tiene que ver con la confirmación de otros y otros reconocen ese ministerio que Dios te ha dado o reconocen ese llamado. Yo me acuerdo que antes de ser pastor, algunos me decían pastor o pastorcito y cosas así, y al principio me daba tanto temor y decía, ay, que no me diga, yo no quiero ser pastor, y no lo digo en el mal sentido, sino yo veía la responsabilidad y oraban por mí, me decía, usted va a ser un pastor. Cuando empecé como pastor, los mismos hermanos, los pastores me reconocían y aunque yo no les dijera que yo era pastor, muchos me decían, Pastor Salvador, y yo, ay, y bueno, los resultados de tu trabajo, ¿qué resultados hay en tu trabajo hablando de liderazgo? Si también hay de alguna manera buenos o malos resultados, el tiempo y los resultados van a determinar qué tan líder eres. Y lo último sería el conocimiento de la palabra, el estarse formando y aprender para enseñar a otros, la capacidad de enseñar a otros. A grandes rasgos, esto es parte del liderazgo y quiero mostrarte al final
algo que conocemos del siglo paulino, cómo Pablo preparaba a sus líderes. Lo hacía con Timoteo y lo hacía con otros. Este es el ciclo paulino, usted lo va a ver en pantalla. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, Pablo hablándole a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Le voy a explicar brevemente el siglo paulino. ¿Cómo era el siglo paulino para el liderazgo? Pablo le decía a la gente, bueno, yo voy a ser parte del ministerio, o yo voy a hacer mi labor ministerial, pero tú me vas a observar. Pasaba el tiempo y después ahora Pablo le decía, yo voy a hacer una parte y tú vas a hacer otra parte. Y después determinaba lo siguiente, ahora tú vas a hacer todo y yo te observo. Entonces, esa era la manera como Pablo trabajaba el liderazgo y preparaba líderes. Lo vuelvo a mencionar, yo hago una parte, yo hago todo, tú observas. Tú haces una parte, yo hago otra parte. Después, tú haces todo y yo observo. Así es. Así es como vamos a estar trabajando en el liderazgo. Y así es como yo le recomiendo que lo hagamos. Termino rápidamente con la escalerita de Pedro. Yo les dije que esta escalerita lo íbamos a utilizar. Ahí ya no viene en pantalla, pero lo voy a recordar. ¿Se acuerda que hablamos fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y afecto fraternal amor? Espero que usted recuerde esto. Hace 8 días hablamos de lucha espiritual y lo utilicé. De acuerdo a la escalerita que mencionamos, ¿cómo yo puedo determinar a alguien en el liderazgo? ¿Alguien que tiene solamente fe? Para que tengamos esa fuerza de liderazgo, no solamente debo de tener fe, debo agregarle a mi fe una conducta correcta. Un líder debe de tener una conducta correcta. Un líder también debe de tener el temor a Dios, el conocimiento. Debe de tener un hombre que tema a Dios y que respete a Dios y que ame a Dios. Pero también un líder debe de tener dominio propio. Entonces, fe, virtud, conocimiento y dominio propio. Para que yo considere a alguien que Dios está formando y preparando para un líder, debe de tener dominio propio. Pero también debe de entender que muchas veces va a haber pruebas, va a haber luchas y debe de tener la paciencia para soportar las circunstancias. Pablo mostró paciencia, dominio propio y amor, aun cuando Pablo hablaba de que él enseñaba con veracidad y que no lo hacía por ganancia o por tener un dinero, está hablando de alguien que tiene temor de Dios y alguien que tiene dominio propio. Entonces, Pablo, hermanos, nos muestra ese ejemplo, un hombre que tenía fe, un hombre que tenía una conducta correcta, porque habla de su testimonio, de su manera íntegra de vivir, hablaba de esa conducta y hablaba muy bien de lo que él tenía, el temor a Dios, el hacer las cosas correctamente y para Dios, pero también tenía dominio propio, pese a todas las circunstancias que él vivía. Pero también tenía paciencia para soportar muchas cosas, y lo vemos en el ejemplo de Tesalónica. Gracias, hermana. A ver, me gusta. Ok, liderazgo, fe, virtud, conocimiento, dominio propio. Okay, y lo que bueno que lo tenemos en rojo, ya hasta se me había olvidado que lo tenía en rojo, pero dominio propio, o si lo pusiste, gracias. Esa parte, yo no puedo tomar a alguien que sea un líder si solamente está en la virtud, que se esté portando bien. A veces se comete el error de que vemos que el hermano ya está medio portándose bien, ya lo queremos poner en el liderazgo. No, para que yo lo considere dentro del liderazgo debe de tener temor a Dios, que es conocimiento, dominio propio, paciencia, porque los líderes son probados. Aquí vemos que Pablo dice que aún Satanás les impedía ver a los hermanos. Él tuvo paciencia. Y después la piedad. ¿Qué me ayuda a mí ser líder y tener piedad? Que no busco lo suyo, sino busco el servir a mis hermanos. Pablo mostraba piedad en el sentido de decir, hermanos, yo trabajo, no quiero ser carga a ustedes, no busco mi propio bien, al contrario, yo quiero bendecirles, yo quiero apoyarles, yo quiero trabajar. Todas estas características lo vemos en este capítulo de Pablo. ¿Cómo me hubiera gustado desglosarlo? Pero aquí está, ahora se lo explico de esta manera, la piedad, hermanos, tiene que ver en que no busquemos nuestro bien, estamos buscando el bien de la gente a quien servimos. Afecto fraternal tiene que ver, un líder habla de la paternidad. Vimos que Pablo
hablaba y decía que muchas veces los ve como una madre, le da leche a sus hijos, y en otra parte vimos que Pablo dice, los he visto como un padre. Habla de ese sentido del afecto fraternal, no solamente con los que me caen bien o con los que yo quiero, no, y en todo sentido nos habla del amor. Exacto. El liderazgo, esta escalerita, no solamente me lleva pasos hacia la madurez o cómo puedo enfrentar la lucha. Esta escalerita, amados hermanos, también tiene que ver con los puntos importantes de un líder. ¿Quieres ser un buen líder? Aquí están las características de un líder. Un líder, hermanos, conforme al corazón de Dios. Un líder que se apasiona y ama a su Señor. Y si uno recuerda aquí en la escalerita, ve que uno hay que salir de la corrupción. El líder no se debe de permitir en caer en corrupción. Ahora, si se adelanta todo, hermana, ve que vemos fe, virtud, y al final volvemos a mostrar la escalerita. Ok, nuevamente, gracias. Si gustas poner, nuevamente vemos todas esas características. Ay, hermana, gracias. Y voy a ampliar un poquito para verlo. Ahí está, lo que dice Pablo. Todo lo cree, todo lo espera. Un líder no hace nada indebido. Ahora me voy enfocado en el liderazgo. Un líder se goza de la verdad, que es conocimiento. Un líder, un verdadero líder, hablando de dominio propio, no se envanece, no se irrita, no guarda rencor. Todo lo sufre, todo lo por soporta, hablando de paciencia, piedad, lo que mencioné, no busca lo suyo. Afecto, fraternidad, es benigno porque nunca deja de ser. Muy bien. Esto es nuestro liderazgo y hacia ese objetivo vamos para servir a Dios. ¿Quieres ser un líder conforme al corazón de Dios? Esas son las características. Eso nos hace un buen líder. Pues, amados hermanos, yo espero que el día de hoy les haya servido esta lección. Les voy a invitar que nuevamente lean primera los Tesalonicenses capítulo 2 y usted vaya poniendo esa escalerita en los versículos que correspondan. Y pues por mi parte me gustaría orar. ¿Algún comentario antes de cerrar? ¿Qué les pareció? ¿Aprendieron algo el día de hoy? Yo también, Alejandro, no se crea, tenemos que aprender a ser un buen líder como Dios. De hecho, estoy preparando un tema, tengo parte de ese material, es un líder como Jesús. Lo voy a preparar, espero tenerlo y después platicamos con el pastor Eliu ya que lo tenga, a ver si nos da oportunidad de compartírselos a ustedes. Yo lo quiero compartir en la iglesia y habla acerca de ese liderazgo como Jesús. Y tiene que ver otra vez con la escalerita. Pues déjenme orar, hermanos, para despedirnos. Y pues creo que todos estamos, y Dios está trabajando. Exacto, hay mucho que aprender a hacer y yo también. Yo reconozco mis limitaciones, lo hacemos para amar a Dios. Dios, si nosotros amamos, tenemos temor de Dios y todas estas características, Dios seguramente estará cada día trabajando con nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias por la enseñanza del día de hoy. Te pido, mi Dios, que tú nos bendigas y que a través de lo que aprendimos, tú nos lleves, Señor, a ser buenos líderes. Nos has dado el recurso de tu palabra. Ahora no hay excusa para no ser un buen líder. A través de todo lo que hemos estado aprendiendo y el trato que has estado haciendo en nuestra vida, esto nos lleva a tener un buen liderazgo. Perdónanos si muchas veces no hemos cumplido sus propósitos, pero a través de lo que hoy estamos aprendiendo, hoy queremos cumplir esa meta, Señor. Pongo en tus manos nuestra vida y pongo en tus manos a quienes nos ven a través de la pantalla, a través del Zoom. Gracias y te pido que trabajes con cada uno de nosotros. Te bendigo, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga y bueno, le dejo el espacio a mi hermana Patti. Pues como siempre, un gusto tenerlos aquí, amados. Ya les acabo de enviar a su WhatsApp todo el material que el pastor Salvador nos ha facilitado y también la liga de la lista de reproducción de las clases que se encuentran en YouTube para quienes gustan dar un repaso. Pues tengan bonita noche, amados. Bendiciones a todos.